hemos estado viendo. Recuérdense que los temas vistos últimamente son adverbios de frecuencia. Tenemos adverbios de frecuencia como always, significa siempre, usually, usualmente, ese es su significado en español, normally, normalmente, generally, generalmente, que tienen el mismo, digamos, la misma frecuencia. Cuando nosotros decimos que hacemos algo normalmente o generalmente, tienen el mismo grado o el mismo porcentaje de frecuencia. ¿Sí? Tenemos often o frequently, que significa frecuentemente, sometimes, que significa a veces, occasionally, ocasionalmente, seldom, rara vez, hardly ever, eh, muy de vez en cuando, ¿sí? Lo mismo que rarely. Y luego tenemos never, significa nunca, ¿sí? Entonces, si hemos conocido los adverbios de frecuencia, vamos a estar viendo ciertas fórmulas, son las que están acá, fórmulas para formación de las oraciones. Es decir, que los adverbios de frecuencia tienen cierto orden para su escritura. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Pero también vamos a repasar las formas to be. ¿Qué son las formas to be? Las formas to be significan esas palabras que yo empleo para decir yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, él es, él está, ella es, ella está, eso es, eso está, nosotros somos, nosotros estamos, ustedes son, ustedes están, ellos son, ellos están, ¿verdad? En inglés es la misma palabra la que designa esos significados. ¿Cómo vamos a diferenciar los significados? Bueno, por el complemento en la oración, ¿verdad? Por los complementos, por las otras palabras que acompañan en la oración, pues ahí vamos a saber nosotros cuál es el significado, si es ser o si es estar, pero en inglés una misma palabra significa soy y esa misma palabra significa estoy. Por ejemplo, enfocándonos en el pronombre personal I, que significa yo. Entonces, tenemos que tener eso presente. Ya que sabemos eso, vamos a trasladar estas oraciones que están acá, estas fórmulas. Ahí estamos, ¿sí? Eh, Esa es la primera fórmula y la segunda fórmula es subject plus be plus adverb. Son dos fórmulas y con base en ellas vamos a estar trabajando. Bueno, ya que tenemos esas fórmulas, recuerden que subject significa sujeto. Subject significa sujeto. ¿Y qué es un sujeto en las oraciones, tanto en inglés como en español? Un sujeto puede ser un pronombre personal, o sea que puede ser cualquiera de estos. Puede ser un nombre propio, es decir, Pedro, Juan, John, Michael, Joshua, Elizabeth, Karen. Entonces esos pueden ser sujetos. Entonces acá voy a incluir yo una oración con base en esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos, I never cry. Y ahí tengo
Cumplo con sujeto. Aquí está. Adverbio, en este caso es adverbio de frecuencia. Aquí está. Never. Y luego, verbo principal, que es cry. Y si yo traduzco eso al español, dice I never cry. Yo nunca lloro. Yo nunca lloro. Vamos con el siguiente. Noten ustedes que acá estoy incluyendo un verbo. Un verbo. La acción es un verbo. La acción en la oración es un verbo. Vamos con otro. Sarah always does her homework. Ahí estamos. Sujeto, aquí está. Después dice que tengo que incluir adverbio. Aquí está. Adverbio de frecuencia always. Y después el verbo principal. Aquí está. Does. ¿Sí? Ese es el verbo principal. Obviamente yo en esta oración me extendí, pero me tengo que estar fijando en el orden que me están dando en esta fórmula. Aquí dice Sara siempre hace su tarea. Vean que aquí está el verbo principal. ¿Sí? Y noten que ustedes que en estos dos casos el adverbio de frecuencia va seguido del sujeto. ¿Sí? El adverbio de frecuencia va seguido del sujeto, en ambos casos. Luego venimos acá, otra oración, una oración más, podría ser la siguiente. We sometimes play in the school. In the school. Vamos que sea at the school. At the school. Sí, ahí estamos. We sometimes play at the school. Nuevamente el adverbio de frecuencia va seguido del sujeto, que en este caso es we. Luego tenemos el verbo principal. Y pues aquí en este ejemplo tenemos un complemento pues largo, ¿verdad? We sometimes play at the school. Nosotros a veces jugamos en la escuela. No, ahí está. Noten que esta fórmula se ha cumplido. ¿Sí? Se ha cumplido. Es el orden. Sujeto, después adverbio de frecuencia, después verbo principal. El verbo principal en estos ejemplos está en verde. El sujeto y el adverbio están resaltados en amarillo. Noten que automáticamente después del sujeto va el adverbio. En el primer ejemplo el adverbio es never, en el segundo ejemplo el adverbio es always y en el tercer ejemplo el adverbio es sometimes. Ese es el orden. ¿Y por qué he resaltado yo el verbo en color verde? Porque vean ustedes que es un verbo de los tantos. En el primero es cry, en el segundo es does y en el tercer ejemplo es play. ¿Por qué? Porque es un verbo cualquiera de los que tiene existencia en el idioma inglés, no una forma to be. Las formas to be también son verbos, ¿sí? Las formas to be también son verbos. Entonces, ahora vamos a ir con la siguiente fórmula. Y la siguiente fórmula tiene que ver con nunca separar la forma to be del sujeto. Es decir, no van a ir separadas. Entonces, vamos a hacer así. Vamos a tomar como ejemplo casi las mismas oraciones. I am never at home. Bueno, van a variar, ¿sí? Que sea siempre así. Mejor con este adverbio. Always, ¿sí? Para que sea un mensaje positivo. Para que sea un mensaje positivo. Dice, I am always at home. Yo estoy siempre en casa. Y vean, vamos a hacer el análisis. Yo, ahí está. Es sujeto. I. Después dice que va forma to be. Aquí está, ¿bien? Forma to be. Y después va a ir adverbio. Va a ir adverbio. Ahí está. Estoy cumpliendo con la fórmula.
Noten ustedes que cuando tengo una forma to be como que está acá, miren, esta es la forma to be. Cuando yo tengo una forma to be como verbo en mi oración, eh, no la voy a separar del sujeto, que en este caso es un pronombre personal y es I. No la puedo separar. Siempre va a ir pronombre personal, que en este caso es sujeto, y después forma to be. No la separo. Como ya he escrito esas juntas, ahora ya puedo escribir el adverbio de frecuencia, que en este caso es always, ¿sí? Y después puedo escribir complemento para esa oración. Yo puedo aquí, siguiente, he is never sad. Ahí tengo yo otra vez eh, la oración manifestada ahí. Primero escribí sujeto, que es un pronombre personal, he, después la forma to be o la forma be que establece ahí la fórmula, ahí está, y sí, o sea, nunca se separan el pronombre, el sujeto de la forma to be, y luego ya escribo yo el adverbio de frecuencia, que en este caso es never. Y luego le puedo agregar complemento a mi oración, que es sad. He's never sad. Él está nunca triste. A veces las formas, el orden de las palabras en inglés no se adecúan al orden de las palabras en español. He is never sad. Él está nunca triste. En realidad en español es él nunca está triste, ¿verdad? Pero respetemos el orden que nos establecen las fórmulas para la formación de oraciones en inglés utilizando adverbios de frecuencia. Voy a utilizar un sujeto compuesto por dos personas, Martha and Michelle. Martha and Michelle are sometimes at the restaurant. Ahí está. Bueno, aquí está un poco larga la oración, pero para fines de ejemplo es válido, porque también se van a estar ustedes encontrando con oraciones como esta. Tengo el primer elemento que es el sujeto. En este caso son dos personas, Martha y Michelle, ¿sí? Martha and Michelle. Luego dice que tengo que incluir la forma to be. Aquí está la forma to be. Y después de eso, el adverbio. Aquí está. El adverbio. ¿Ven? Y pues posterior a ello puedo incluir un complemento. At the restaurant. Martha and Michelle are sometimes at the restaurant. Martha y Michelle están a veces en el restaurante. Bueno, estas son realmente fórmulas sencillas. Lo que es importante acá es que ustedes las tengan en mente, como también tienen los pronombres personales y sus correspondientes formas to be, ¿sí? Eso es lo importante. Es tener esas fórmulas en mente y no habrá ningún tipo de problema. Con esto, pues, era una clase que les hacía falta a ustedes y es una clase de reforzamiento. Pues con esto ustedes pueden ir ya culminando con sus contenidos para este segundo bimestre. Muchos éxitos, espero que hayan tomado nota de lo que expliqué y nos encontraremos en una próxima oportunidad.